Buenas amigos, hoy día nos encontramos en nuestro programa Salud en Casa y vamos a hablar de un tema muy importante y medio desconocido: trombofilia y embarazo. Tenemos una invitada muy especial, que la vez pasada yo fui su invitado. Alicia, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está, doctor? La periodista Alicia Reto de KTV+. Así es, de ATV y ATV+. Y el doctor Erasmo Huerta del Centro de Medicina Fetal, que es gineco-obstetra. Y estamos con Alicia, por si la ven, tiene su pancita. Y vamos a hablar de esa pancita que se le ve tan bonita, Alicia. Una pancita tan grande porque tienes gemelos. Tengo mellizos. Ah, mellizos. Mellizos, sí. Y estoy feliz, ya tengo 5 meses de embarazo. Y era pues parte de mi sueño, ¿no? Porque ya quería, después de haberme casado, lo que quería era ser mamá. Y estaba en toda esta tarea hasta que Dios me bendijo con dos bebés. Pero pasó algo, ¿no? Ha sido una cosa muy deseada porque has tenido pérdidas. Ha sido algo muy deseado y ha sido un proceso muy complicado, porque venía buscando desde hace varios años, pero salía embarazada y las perdía. He perdido en 2 oportunidades bebés. Aunque quiero decir que no los he perdido, sino que como que algo pasó y no vinieron a mí porque ahora tengo 2 bebés en mi barriga, ¿no? Has perdido 2. Pero los recuperé. Sí, sí. Sí, porque Dios ha sido realmente maravilloso conmigo al darme justamente estos 2 pequeñines, ¿no? Pero sí fue doloroso todo el procedimiento porque salía embarazada y los perdí. Entonces el doctor me decía, bueno, es normal, eres primeriza, suele pasar, estás dentro de la estadística de lo normal, tranquila, sigue buscando. La primera pérdida hace cuánto? Ahora estás en los 30 y la primera fue hace mucho tiempo. No, hace 2 años. Hace 2 años. Hace 2 años, recién me había casado, o sea, estaba joven, no tenía mayor problema, no tengo ninguna enfermedad, ningún problema de salud. Sí, salí buena. Antecedentes de familia Me diabética, hicieron incluso un hipertensa. chequeo antes de, porque yo dije, bueno, quiero quedar embarazada este año, así que me voy a chequear. Me dijeron, está muy bien, no hay ninguna complicación, dale, busca. Entonces busqué, quedé embarazada, mucha felicidad, me hice la prueba de sangre, salió positivo. A las 2 semanas, cuando voy a ver cómo iba mi bebé, ya no tenía latidos cardíacos, no estaba bien, todo se veía mal en la ecografía, ¿no? Lo había perdido a las 6 semanas. La primera pérdida. La primera pérdida. ¿Y ahí cuánto esperaste para el segundo embarazo? Me recomendaron más de 6 meses ¿Ya? de espera, de que porque me tuvieron que operar, intervenir todo. Y me dijeron, nada, espera entre 6, 8 meses y lo vuelves a buscar. Y así fue. Esperé, ya estaba totalmente recompuesta porque una pérdida igual emotivamente es muy difícil. Y cuando ya estaba nuevamente decidida, volví a buscar y volví a salir embarazada. Me hicieron también la prueba de sangre, salió positivo. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Y a las 2 semanas regreso nuevamente y tampoco tenía latidos cardíacos. Entonces me había pasado nuevamente lo mismo. Más o menos a las cuántas semanas de Cuando embarazo? regresé tenía 8 semanas de embarazo en teoría, pero ya lo había perdido hace 2 semanas por lo menos. Entonces, Y ahí sí llamó la atención. Sí, llamó la atención porque, a ver, no tenía sangrados, no tenía ninguna evidencia en mi cuerpo que yo lo había perdido, pero ya el bebé no tenía vida, ya no tenía vida, estaba muerto dentro y yo no lo había identificado. Entonces fue sumamente complicado, me tuvieron que operar y ahí el doctor me dijo, tenemos que empezar a evaluar qué es lo que está sucediendo, porque 2 veces y de la misma manera ya no es algo normal. Entonces me hicieron un montón de pruebas a mí y al bebé y determinaron justamente de que algo estaba pasando en mi organismo y por eso estaba perdiendo. Y nos encontramos con el doctor Erasmo Huertas, quien es tu gineco-obstetra. Y después de estos hallazgos, estas 2 pérdidas que tuvo su paciente, ¿qué pasó? O sea, no es algo frecuente en una persona joven como ella que se produzca esto. Bueno, primero aclarar que no soy el gineco-obstetra de Alicia, sino Alicia llega referida a mi consulta a través de su ginecólogo, doctor Mongrut, si no recuerdo, que es el que ve por conveniente que monitoricemos a los bebés, ¿no? Entonces, de eso me encargo yo en el Centro de Medicina Fetal. Hacemos un control ecográfico estricto y seriado de sus bebés una vez al mes para evaluar que todo vaya yendo bien. Alicia es portadora de una enfermedad que se llama trombofilia. Eso es
Por eso tuvo estas pérdidas. Por eso tuve esas pérdidas, ¿no? Entonces, y la historia que nos cuenta Alicia es la historia de la mayoría o de casi todas las pacientes que tienen este problema, ¿no? ¿Qué tan frecuentes? No existen en nuestro medio, desafortunadamente, estudios epidemiológicos al respecto, pero más o menos la prevalencia debe estar entre el 1 y 2%, afortunadamente, porque si no tendríamos muchísimas más mujeres que tendrían estos problemas de abortos a repetición de causa aparentemente inexplicada. O sea, es 1 a 2 de cada 100 mujeres. De cada 100 Tampoco mujeres. no es algo que sea muy escaso. Tampoco es algo que sea muy escaso, pero comparado con otras patologías que tienen mucho mayor prevalencia en nuestro medio, entonces ocupa un lugar por debajo de lo que le damos la prioridad, ¿no? Entonces, ¿Y qué es la trombofilia? ¿Qué sucede en el cuerpo de la paciente cuando se presenta esto? ¿Qué pasa con los bebés? la trombofilia es un desorden del sistema de coagulación de la madre. Entonces hay consumo de algunos factores de coagulación que producen en el feto la muerte temprana, ¿no? Entonces, y esto produce que se aborten estos productos, ¿no? Y que el embarazo no prosiga. Entonces, esta es la afectación. Algunas pacientes pueden superar esta primera etapa, pero luego tienen complicaciones más adelante muy severas, que es la preeclampsia severa o incluso el síndrome HELLP. La paciente puede llegar a morir cuando ocurre esta complicación, ¿no? O sea, si no es tratada esta enfermedad, tiene o sea, el aborto puede suceder frecuentísimamente. Sí, más del 90%. Más del 90% de casos. Pero si pasa una etapa mayor, puede inclusive hacer daño a la mamá. Hacer daño a la mamá y complicarse con la preeclampsia, que es en el mundo la primera causa de muerte materna y en nuestro país la segunda causa de muerte materna. Y preeclampsia es cuando la presión arterial sube, ¿no? Y la paciente puede llegar a convulsionar y hasta fallecer. y a fallecer. Y en este caso de ella, que cuando hay la sospecha o cuando hay los abortos, ya se inician las pruebas. ¿Es frecuente que se busque ya esta enfermedad? Como le dijo su ginecóloga Alicia, la primera vez que se pierde es, digamos, normal. Hasta un 12-15% de mujeres pueden tener una pérdida en su vida reproductiva y no hay que hacer mayores estudios. Pero cuando estas pérdidas se repiten, algunos consideran 2, otros 3 o más, entonces ahí sí es necesario hacer estudios para tratar de buscar una causa por la cual se está perdiendo tan frecuentemente en los bebés, ¿no? Y cuando es un producto valioso, es decir, en mamás un poco más mayores, Claro. ¿se busca desde la primera pérdida? Claro, en mayores de 35 años, entonces no esperamos mucho tiempo, no esperamos un siguiente embarazo para que llegue de repente a los 37 o 39 recién estudiar, sino desde la primera pérdida se puede iniciar la investigación de esta complicación que es la trombofilia. Y lo malo que este es un hallazgo, no da síntomas, solo la pérdida, pero no te has sentido mal, sentías alguna molestia, algún Y fastidio. nunca he tenido ningún problema con la sangre, Claro. nunca he tenido problemas porque me preguntaban si yo sufría de trombosis, Sí. alguien de mi familia sufría de trombosis y nunca, al contrario, los médicos me explicaron que solamente me da cuando estoy embarazada, ¿no? Así es. Hay algunas mujeres que sí desarrollan problemas trombóticos en las venas, ¿no? Y eso es un criterio de sospecha, pero la mayoría no lo tiene. La mayoría es como Alicia, una mujer sana, perfectamente en óptimas condiciones para salir embarazada, sale embarazada y termina abortando. La pérdida es ser indicativo, no hay otra. Es la mayor cantidad de veces, es la sospecha, la diana que tenemos para nosotros sospechar esta patología. ¿Y hay tratamiento? Afortunadamente sí, hay un tratamiento que no es un tratamiento etiológico porque no cura la enfermedad, pero sí nos permite mantener el embarazo sin complicaciones hasta que llegue a término, ¿no? Entonces el tratamiento que se utiliza es con heparinas, actualmente se utiliza la enoxaparina porque tiene una mayor vida media. Esto es lo que me ha dado Alicia, que es tú solita te pones. Sí, trato de ponérmela yo, o a veces me lo Duele, ¿no? duele. Pero es una ampollita con una agujita chiquita que se pone subcutáneo. Subcutánea. O sea, no, para que no se escuche, no va al músculo, no hay que ponerse en el glúteo, pueden hacerse acá una cosita así
y entra debajo de la piel, o tú te estás Yo me la poniendo pongo aquí en la barriguita. ¿Por qué? Ahí duele más, ¿no? Duele menos, pero Sí, duele. pero Para duele. mí, cuando el doctor me dijo, no te preocupes, no tienes la posibilidad de ser mamá, dije, genial, ¿cuál es el tratamiento? Inyecciones, casi me muero, ¿no? Son diarias. Sí, Diarias. porque son todos los días y yo le tengo pavor a las agujas. Yo prefiero tomar 7 días de pastillas a tomar pues 2-3 días de ampollas, ¿no? Odio las inyecciones, pero cuando el doctor me dijo tienes que usar las inyecciones y diarias durante todo tu embarazo. ¿La vía oral no sirve, doctor? No, porque el único medicamento que existe para anticoagulación vía oral es la warfarina, que Sí. produce malformaciones fetales. Está Sí, contraindicado. contraindicado. O sea, tiene que ser esto, Tiene todos que los ser días. esto. Todo Todos tu los días embarazo. me inyecto durante el embarazo, pero para mí esas inyecciones han sido una bendición porque cuando yo empecé este embarazo, me dijeron ya, empieza a inyectarte. Empecé a inyectarme todos los días y fui a ver mis bebés y tenía 2. No sabía que tenía 2, o sea, inicialmente estaba embarazada, ¿Y qué pero sorpresa? no sabía que tenía 2 y que eran mellizos, entonces vimos 2 bolsas y fue una cosa increíble, ¿no? Yo ya me estaba inyectando porque me había propuesto junto a mi esposo salvar este embarazo, ¿no? Pasé la 6ª semana y era como que no podía ni dormir, la 7ª semana era pues una tensión total porque eran mis semanas de peligro, ¿no? El doctor me dijo cuando llegues a la 15ª semana podemos de alguna Estar más manera tranquilos. estar más tranquilos, así Pero que la semana siempre 10... con tu ampollita. La semana 12, la semana 15, todos los días con la ampolla. Cuando llegué a la semana 15 me dijeron tranquila, ya el tratamiento con las inyecciones está haciendo efecto y tus bebés van a estar muy bien. Entonces desde ahí ya es como que el alma me regresó al cuerpo y me siento más feliz que nunca, ¿no? Porque es lo que siempre he querido y gracias a esas inyecciones que claro, me duelen, son todos los días y es un sacrificio, ¿Y pero llevas es un 5 sacrificio meses? que vale. Estoy en la semana 25 ya. 5 meses donde mis bebés Feliz. no tienen ninguna complicación. ¿Qué gracias será un a Dios. montoncito? Sí, ya. Algún día se los contaré lo que he sufrido, ¿no? Lo que he sufrido, lo que me ha dolido, pero les contaré que valió la pena, ¿no? Por tenerlos. Claro, y tus hijitos. Sí, por tener a mis mellizos. Y si ella quiere salir embarazada después otra vez Lo mismo, el tratamiento. el mismo tratamiento. Y en usted que hace los controles del producto, de los bebés, ¿hay algún cambio en ellos? ¿Usted puede detectar que algo va mal o algo va, o todo está bien? Claro, por ejemplo, desde los 3 meses que le hicimos la ecografía genética, ahí en el Centro de Medicina Fetal, nosotros evaluamos con mucho detenimiento las arterias uterinas. Porque Ya. las arterias uterinas nos indican si hay una buena implantación de la placenta, ya que esta enfermedad, la trombofilia, altera la implantación placentaria y a la larga puede originar la preeclampsia. Desafortunadamente para Alicia, desde el primer trimestre vimos que las arterias se habían implantado bien, probablemente gracias al efecto del tratamiento temprano con la enoxaparina. Esto lo seguimos evolucionando, como ella nos dice, la placenta, tenemos mucho cuidado de ver la placenta, que es el primer órgano que se daña en esta enfermedad, y vamos evaluándola cada vez que la citamos. Y en la última ecografía, a las 22 semanas, la ecografía morfológica, hemos también podido volver a evaluar las arterias uterinas y las hemos encontrado que están con muy buen flujo, que ha habido muy buena implantación de la A placenta. mí me encanta ir a las consultas con el doctor Y los Huertas. ves ahí por la Porque- televisión. Sí, puedo ver a mis bebés, ¿no? Los veo en ese momento, veo cómo se mueven y el doctor pues los mide, los pesa, les ve la cabecita, si está bien desarrollado el cerebro, el estómago, el doctor le ve los riñones, yo no sé dónde le ve los riñones, pero el doctor los identifica, les ve la columna vertebral, incluso hemos hasta diagnosticado o de alguna manera hemos evaluado si sufren de algún síndrome o patología, ¿no? Así es. No se hace funciones, nada de eso, Nada. solo ecografía. Solo evaluación ecográfica, solamente que hubiéramos detectado algo sospechoso, ahí había necesidad de hacer alguna punción. Y este embarazo, este ultimito, el que va bien, gracias a Dios, este está programado, ¿no? Lo has programado. O sea, quería Quería. ser mamá, no es que lo programé con fechas porque estaba a la espera nada más de que mi organismo se vuelva a recuperar y apenas el doctor me dijo ya busqué y gracias a Dios salí ¿Y embarazada. cuándo empezaste con A la 5ª semana. A la quinta. O sea, la 5ª Confirmado, semana me hicieron el examen de sangre
y salió positivo. Y ahí empecé empezaste con las inmediatamente, no esperaste inyecciones. nada. No, ¿por qué? Porque con la segunda pérdida me hicieron varias pruebas, le hicieron pruebas a mi bebé para saber si es que venía con malformaciones genéticas, ¿no? Que, si era como que la primera causa. Si es que mi esposo y yo de repente éramos incompatibles y no podíamos ser padres, que es otra tendencia, ¿verdad?, de pérdidas. Me hicieron exámenes del útero, si que de repente tenía, no sé, el endometrio débil, de los ovarios, si que estaba ovulando bien, y todo salió muy bien. En mi segundo embarazo me enteré que lo que había perdido era una nena, porque estaba con todos sus cromosomas completos y genéticamente era una niña. Entonces todo eso pudimos evaluarlo y también me hicieron unas pruebas de sangre y ahí salió que tenía trombofilia, ¿no? Entonces después de la segunda pérdida me dijeron, este es tu diagnóstico y este es el tratamiento que tienes que llevar. Cuando estés preparada, búscame. Entonces yo lo hablé con mi esposo, me preparé física y emocionalmente también, porque sabía que tenía que pasar inyecciones diarias. Y cuando yo estuve preparada, busqué y salí embarazada. Sí, pero a quien no le gustan las agujas no es una agujita. Y aparte porque el líquido es doloroso, ¿no? A mí me parece doloroso. Tengo amigas, a través de esta enfermedad he podido entrar a algunos foros, conversar con muchas chicas que también tienen esto y a algunas no les duele. A mí sí me duele un poquito, pero a otras chicas no les duele para nada y han tenido 2, 3 embarazos con este tratamiento y les permite ser mamás. ¿Y tus bebés son varoncitos y mujercitas? Son 2 varoncitos. 2 varones. 2 varones confirmados por el doctor. Doctor. Y para los que nos están mirando, la trombofilia es que puede decirse que su sangre coagula un poco más. Lo que pasa es que hay deficiencias en algunos factores que hacen que haya una tendencia a la formación de coágulos, ¿no? Entonces, esto es lo que probablemente también forma coágulos a nivel del trofoblasto, la placenta en implantación, que hace que se pierda el embarazo. Y lo que hace la medicina es liberar eso, normalizar y, como quien dice, aligerar la sangre para que no se coagule. Las más agudas. Entonces, en la trombofilia, su sangre coagula un poco más y de manera no regular o no normal. Así es. La medicina ataca esto y hace que su sangre, por decir para que no se entienda, se vuelva más líquida. Ahora, en ella, en este caso en especial, la trombofilia se presenta solo cuando está embarazada. Así es. Pero también se presenta en otras personas, en cualquier persona en realidad, en cualquier época de la vida. Así es, o sea, es más, nosotros podemos decir que Alicia, por ejemplo, tiene trombofilia. Cuando le pregunten, ¿sufre alguna enfermedad? Tiene que decir sí, trombofilia, porque la trombofilia no va a desaparecer. Entonces es una enfermedad que da a cualquier persona, no solo embarazadas. No es exclusiva de embarazadas. En muchas mujeres debuta con el embarazo, pero puede también debutar simplemente con una trombosis en las venas de las piernas, ¿no? La pierna se pone hincha, se pone roja o se pone fría, dependiendo de donde sea la trombosis. O puede debutar también en el pulmón, ese coágulo se va al pulmón y hace una embolia pulmonar, el paciente tiene dificultad respiratoria, incluso hasta se puede morir. Claro, lo que hay que saber es que no es una enfermedad leve. Así es. Puede llegar a la muerte, puede ser una cosa muy grave. Y no es exclusiva de mujeres, puede haber en hombres y mujeres. Y en personas que se van a operar hay una prevención, siempre se usa, por ejemplo, los anticoagulantes los usamos. En algunos tipos de pacientes, sobre todo los que van a tener cirugías prolongadas o van a estar en reposo absoluto mucho tiempo, usamos de prevención el tromboprofilaxis, ¿no? Con enoxaparin. Claro, yo soy, por ejemplo, cirujano plástico y en algunas cirugías, no tanto en el Perú, pero sí en otros países se usa prevención, siempre antes y después de la operación. Y, doctor, entonces, cuando una persona como ella está embarazada y pierde, ¿cuál sería lo que debemos hacer? ¿Cuál es la recomendación? ¿Cuál es la recomendación en caso de abortos? Como le digo, la primera vez, si la paciente es una paciente joven, simplemente la alentamos para que supere ese momento y se vuelva a embarazar. El 60-70% de los abortos por primera vez y única vez son de causa cromosómica y no ameritan mayor estudio. En cambio, si vuelve a perder 2
o 3 o más veces, ahí sí hay que amerita buscar la causa. Entonces, uno de los exámenes que se pide es un perfil, un panel de trombofilia o de síndrome tifopositivo. Yo con este tema he podido indagar un poco y comentándolo así con amigas, con familiares, me dicen, mi compañera de trabajo tiene lo mismo, se inyectaba durante su embarazo porque tiene un problema de coagulación de sangre. O por ahí la prima de mi esposo tiene también la misma enfermedad, la misma patología. Por ahí, no sé, una amiga, su familiar tiene el tema. O sea, si bien el doctor dice de que es de una incidencia baja, no es tan baja. No es tan baja y se está volviendo cada vez más común o más frecuente, ¿no? La hematóloga, que es la que me ve el tema conjuntamente con los médicos que monitorean a los bebés, me dice, a mi consultorio cada vez vienen más chicas que tienen pérdidas, que terminan con este tema de trombofilia en el embarazo, pero no se sabe por qué han aumentado tantos casos en los últimos años. Todo está en investigación, pero se está volviendo más frecuente, ¿no? Por eso es importante, creo yo, difundirlo, porque si tienes una pérdida, 2, 3 y no determinas qué es, el tema de la sangre es vital poder diagnosticarlo, estudiarlo y de determinar si es que se trata de esto para salvar bebés. Porque no hay una causa, ¿no? No hay una causa de alimentos. Bueno, hay trombofilias congénitas, ¿no? Entonces hay errores congénitos que producen la enfermedad y también hay trombofilias adquiridas posterior a procesos infecciosos agudos, también pueden producirse trombofilias. ¿En relación con zona geográfica, con altura, acá en Perú que tenemos bastante? ¿Hay relación? No, con altura no, que yo sepa. Más que todo podría ser con zona geográfica, sí, por la prevalencia de algunas infecciones en algunas zonas que no hay en otras. Como por ejemplo acá en el Perú. Como digo, en Perú no existen estudios epidemiológicos de trombofilia. Por lo raro de la enfermedad. Por lo poco prevalente, ¿no? Esperemos que ahora los hematólogos, si están viendo más casos de trombofilia, empiecen a hacer, digamos, reportes, por lo menos epidemiológicos, para ubicarnos en el tema de cómo estamos a nivel nacional. Y esto, justo que me habla de hematólogos, el caso es que lo ve de la mano del hematólogo con el ginecólogo. Con el médico. Así es. Sí. O sea, no te veo un solo médico. No, yo me veo con 2 médicos, hasta con 3, porque o sea, tengo el hematólogo, la hematóloga que ve el tema de mi sangre, que se encarga de monitorear si es que la enoxaparina me está haciendo efecto, si hay que aumentarle la dosis, si es que la dosis estaba bien para que no afecte a los bebés, porque me inyecto diario para que la sustancia no llegue a los bebés, no los complique con la formación de su propia sangre, porque el problema es mío, no es de ellos, ¿no? Entonces la inyección, el tratamiento va para mi sangre, para que esté siempre aguadita y los pueda alimentar todos los días, las 24 horas. Me veo también con el ginecólogo, que es el que se encarga de monitorear mi embarazo y de prepararme para el parto, y el doctor Huerta se encarga de monitorear a mis bebés. O sea, te chequean de arriba abajo. Sí, como buena periodista me gusta tener todo bajo control y el doctor no me va a dejar mentir, porque me gusta que esté todo controlado. No, para mí es un sueño ser mamá y tener 2 en mi barriga es maravilloso, entonces yo no puedo permitir que nada los ponga en riesgo ni a ellos ni a mí. Por eso es que me gusta y gracias a Dios me he rodeado de muy buenos especialistas que me están ayudando con todo esto. Y ahora que me dices para que no pase al bebé, ¿esta enfermedad puede pasar a sus hijos? Claro, la trombofilia congénita tiene una predisposición hereditaria, entonces hay un riesgo, no es al 100%, no quiere decir que todas las mamás que tienen la trombofilia se la hereden a sus hijos, pero sí se hereda la predisposición, ¿no? Entonces hay un aumento de riesgo de trombofilia en hijos de madres con trombofilia. ¿Y debería hacerse cuando nazcan un examen a estos niños? No estoy seguro si es una rutina hacer esto, pero saber el antecedente, comentarle al hijo, porque en el futuro cuando sí, ¿no? Se puede tener esto, ¿no? Entonces saber estos datos serían importantes. Cuando ya te queja mucho la barriguita.
y ya tengas tus bebitos, ya vienes conmigo. Claro, para regresar a mi regresar forma. todo a su lugar. Sí, de todas maneras. La verdad es que nunca me imaginé que iba a tener mellizos. ¿Ah? Es una cosa en la que nos vino de sorpresa. Mi esposo y yo nos quedamos fríos cuando vimos dos saquitos que además semana a semana que los íbamos monitoreando justamente por la posibilidad de perderlos. Era todas las semanas ecografías, control. Veíamos cómo iban creciendo, ¿no? Entonces es una maravilla, de verdad es una bendición, y por ende me parece genial poder aprovechar espacios como el suyo, ¿no? Que es muy visto a través de las redes sociales, para que muchas mujeres que de repente están pasando lo mismo que yo he pasado desde hace 2 años y no entienden por qué pierden, y tienen, ¿no?, mucho de esta tristeza y no saben qué está pasando. Quizás es esto, ¿no? La idea es justamente contarles a través de mi experiencia qué es lo que yo he tenido, y ahora tengo la posibilidad de ser madre. Sepa usted, doctor, que con todo lo que yo he pasado, la vez pasada conversaba con la esposa de un amigo y tenía 4 pérdidas. O sea, hablar de esto es difícil, ¿no? Pero cuando entras en conversación entre mujeres, me preguntan qué tal, cómo va tu embarazo, yo les cuento mi caso y se sueltan y me empiezan a decir, mira, yo tengo 4 pérdidas, no sé qué pasa, me están evaluando y no sé qué es. Entonces yo le digo, hazte lo mismo que yo, de repente tienes el tema de la sangre, ¿por qué no te haces tus pruebas? Dile a tu médico, va y le dices a tu médico y lo tiene. Entonces ya he salvado a un bebé y me gustaría poder salvar a otros más, ¿no? Porque y difundiendo esto creo que se puede salvar mucho. Como no es tan conocido, de repente no se hacen las pruebas necesarias. Así es. Yo pienso que lo que hace Alicia es una labor muy importante, y lo magnífico que encuentra eco en usted y en este programa, gracias, que como dice Alicia, es muy visto en todas las redes y permite que mucha gente acceda a esta información que a veces les esquiva. ¿Cuál es el mensaje, doctor? El mensaje es que se preparen las mujeres para el embarazo y que se lo controlen desde el inicio, para poder detectar algún problema y hacer un diagnóstico y un manejo oportuno. Esa es la idea. Vemos cómo en el caso de Alicia se pudo identificar el problema antes del embarazo, y desde la 5ª semana empezó con el tratamiento y ahora ya lleva un embarazo completamente normal, saludable, feliz, y esperemos que llegue hasta los 9 meses y después podamos ir al bautizo de su pequeño. Sí, claro, tiene que ir todo, sí, por supuesto. ¿Y tu mensaje tuyo para todas las mamás? Bueno, el mío es que escuchen mi experiencia, ¿no? Y que si hay muchas chicas que están pasando por esto, yo sé que es sumamente doloroso, pero a lo largo de ese túnel oscuro siempre hay una luz de esperanza, ¿no? Entonces, acudir al médico, y si tienen estas pérdidas, de repente puede ser la sangre, que les chequeen la sangre, que les hagan los exámenes de sangre y que pregunten y averigüen por esto, ¿no? Trombofilia estacional o trombofilia durante el embarazo puede ser la causa de tantas pérdidas, y creo yo que tenemos que unirnos todos para salvar al bebé. Yo también he aprendido desde mi embarazo que las ecografías, siempre veía a mis amigas que se hacían ecografías con sus bebés, sí, y que les hacían pues para ver su nariz, su boquita, si se parecía a la mamá o al papá, pero yo he aprendido con mi embarazo que las ecografías no solamente es para verle la carita al bebé, sino para monitorearlos desde pequeñitos, si es que tiene algún síndrome, alguna malformación, labio leporino, síndrome de Down, todo eso lo hemos visto, y bebés en la pancita. Yo ya sé que son 2 pequeños sanos, ¿no? Y pues le ven sus huesitos, si su columna está completa, si tiene algún tipo de malformación, o todo. Y eso a mí me parece maravilloso. Yo lo he aprendido ahora gestando. El doctor Huertas ha sido muy minucioso justamente con la evaluación de mis bebés. Y yo creo que es importante eso, monitorear el embarazo mes a mes, ver el crecimiento de tu bebé, no solamente hacerte la ecografía final para verle la carita, sino monitorearlo completamente, cuidarlo desde que están en la panza. Gracias por tocar ese tema, antes que me olvide. Doctor, ¿cuál es la cadencia o la frecuencia, usted es especialista en esto, para chequear a un producto? Bueno, nosotros recomendamos un mínimo de 3 ecografías. La primera debe ser alrededor de las 12 semanas, entre las 11 y las 14, para detectar riesgo no solo de síndrome de Down, sino también riesgo de preeclampsia y riesgo de parto pretérmino. La segunda evaluación ecográfica, igual de importante, es a las 20 semanas, entre las 18 y las 24, pero a las 20 digamos que es
momento más idóneo. Y la última ecografía la dejamos, si todo está muy bien, alrededor de los 8 meses, 36 semanas, para ver la posición definitiva del bebé, si está de cabeza o no, calcular el peso al nacer y ver si tiene líquido adecuado o hay algún problema incluso con el cordón umbilical. ¿Quién debe hacer una ecografía? Bueno, en nuestro país las ecografías las deben hacer los médicos que tengan adecuado entrenamiento en la realización de exámenes ultrasonográficos. Deberían implementarse sistemas de acreditación en realidad que no existen, entonces deberían hacerlo, podrían hacerlo médicos generales acreditados o médicos clínicos tetras especialistas acreditados, o también los médicos radiólogos acreditados en ultrasonido, ¿no? Pero no tecnólogos. No deberían hacerlo. Obstetras. Así es. O por lo menos no sin la supervisión de un médico que al final garantice lo que están informando, ¿no? En otros países del mundo hay sonógrafos que son como tecnólogos, que ellos sí hacen, pero no informan solos. Eso es evaluado después por un médico especialista acreditado, que es el que tiene la responsabilidad de evaluar. No es una foto. No es una foto. Una ecografía depende del operador. Así es. De acuerdo a cómo mueva usted su... Y de acuerdo a lo que uno haya aprendido, porque la verdad es que hay que tener mucha experiencia, hay que tener un entrenamiento riguroso, no cualquiera puede sentarse a hacer ecografías. Nosotros tenemos muchos años de experiencia, nos hemos formado en Europa y constantemente estamos capacitándonos y dando capacitación también, y vemos que esto es un elemento importantísimo para un buen control del embarazo. Hoy en día no se consigue un control del embarazo sin ecografía. Y por lo menos 3 para por llevar un menos embarazo bien llevado. Claro, a mí a veces me dicen, Alicia, no es mucho, yo me hago una vez al mes. No, pero el embarazo era... Porque claro, es claro. el riesgo y porque son 2 Claro, además, ¿no? sí, o sea, Porque eso si ya... hay un riesgo hay que hacer más. Así, más Y a veces me pregunto también, ¿y no le hace daño las ecografías a los bebés? ¿Hace daño, doctor? no hace daño. No hace daño. ¿no? Afortunadamente ningún trabajo ha podido demostrar que produzca alguna malformación o alguna alteración en la conducta del bebé. Porque la ecografía es sonido que Es va y ultrasonido. va y viene. En realidad no. Es como el delfín. Y así se encontró por los delfines. ¿Así? Sí. Bueno, doctor, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Alicia. Gracias. Entonces la recomendación es, si hay abortos, si por alguna casualidad o usted presenta o ha tenido más de uno, por favor, no es como antes. En realidad antes las abuelitas o las mamás o las personas que no están en Lima, hoy lo perdí, qué pena. No es así. Tiene que ir al médico, tiene que acudir a su médico va a investigar todo lo que usted necesite, por favor. Muchas gracias, doctor Huertas. Gracias. Doctor Huertas, no le pregunté dónde estaba usted. Nosotros estamos trabajando en el Centro de Medicina Fetal, que queda en la avenida Guardia Civil 715 en San Borja, y otro local en San Isidro. Y el teléfono del centro va a salir acá. Así me han dicho, ¿no? Yo hago así como loquito, pero dice que va a salir acá. Y Alicia, a ti te vemos todos los días. En la TV más, saben, a través de... Muchas gracias por venir acá, muchas gracias por dar tu caso a conocer, porque hay personas que no quieren ver a conocer. Sí, es verdad, y me ha pasado, hay gente que no lo cuenta, pero yo sí, estoy dispuesta a contarlo, lo cuento a través de mis redes sociales también, todo sea por salvar a nuestros bebés que están en el mundo. Muchas gracias, muy agradecido en nombre de todas las mamás que te escuchan, y ojalá me invites a algo. De todas maneras, me invito. Chao amigos de Salud Casa, nos vemos para otra edición. Y ya saben, acá este mail y a este teléfono, denos sus temas. Chao.